luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a ustedes en familia a este curso que la Vicaría de Pastoral de esta Diócesis de La Vega les ofrece a ustedes para seguir profundizando en la fe cristiana. Gracias a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Gracias a Radio Santa María, la emisora de la gran familia. Gracias a los medios del ingeniero Pedro María Jiménez y de otros medios que se están uniendo para llevar esta formación a ustedes, para que en este tiempo de crisis, pues crezcamos en nuestra vida de fe. Agradecemos al Padre Ramón Abreu Suriel, un sacerdote conocido con más de 40 años de experiencia sacerdotal, formador en el Seminario Menor, profesor en el Seminario Santo Tomás de Aquino, párroco de muchas parroquias de aquí de la diócesis, de Cotuí, La Mata, Constanza, Bonao, La Vega, La Llanada. O sea, un sacerdote con mucha experiencia y viene a iluminarnos, a orientarnos en este primer tema, que es la imagen de Dios Padre en la historia de la salvación. Para que nosotros en este tiempo de crisis sepamos realmente cuál es el Dios al que nosotros seguimos. Ese Dios del amor, ese Dios de la alianza, ese Dios que es Padre. Un Dios que nos invita a todos a su amor y a su misericordia. Dispongámonos entonces a escuchar al Reverendo Padre Ramón Antonio Abreu Suriel, quien va a acompañarnos durante este mes, durante esta semana, con este tema, la imagen de Dios Padre en la Biblia. tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Un saludo especial para todos aquellos que nos sintonizan por este espacio que vamos nosotros a llevar. Ya sabemos el motivo de este tiempo especial, con esta nueva manera de evangelizar, con esta nueva manera de celebrar. Así que esperamos que todos ustedes puedan escuchar, meditar, reflexionar y guiarse especialmente por la palabra de Dios que vamos nosotros a tener. El Padre Francisco Jiménez, que es vicario de pastoral, nos ha dicho que quiere desarrollar varios temas de formación. Recuerden, sí, que estamos en este año 2020, que es el año de la formación. Y esta formación quiere insistir, quiere motivar en 3 puntos principales. Podemos llamarle prioridad, podemos llamarle urgencia, podemos llamarle temas centrales o podemos llamarle, diríamos, un eje principal o los ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Son 3. Pues tenemos que dar una formación fuerte y grande a la familia, a la juventud, a los catequistas y la catequesis. Esas son como las 3 prioridades en este año 2020 sobre la formación. Entonces, en la formación se van a desarrollar varios temas, especialmente en la historia de la salvación, cómo Dios ha ido salvando a la humanidad, cómo Dios ha ido liberando a la humanidad. Y nosotros también tenemos que meditar esos temas para descubrir hoy, en este 2020, cómo Dios nos va salvando, cómo está salvando a la juventud, liberando a la juventud, cómo está salvando y liberando a la familia y cómo está evangelizando a los catequistas. Así que esos son como la línea de acción que tiene nuestra Iglesia Católica en este año 2020. Y a mí me han asignado el tema, en este primer tema de este lunes, pues el tema es la historia de la salvación. Dice, la imagen de Dios Padre como creador y fiel a la alianza. Entonces, vamos a tratar, yo creo que es importante, si nosotros
asimilamos, descubrimos, asumimos una idea clara de quién es Dios, primero que Dios es nuestro Padre y cuál ha sido su comportamiento con la creación, o sea, con todo y con el ser humano, de seguro que vamos a tener una vida espiritual fuerte y fructuosa. Creo que entonces vamos nosotros a comenzar con ese tema se llama la imagen de Dios como Padre Creador y fiel a la alianza. Y después iremos cada día desarrollando temas variados, tomando los personajes, pero recuerden que el protagonista, esto es importante, el protagonista en la historia de salvación es el pueblo de Dios. Primero el pueblo de Israel, después las islas, o sea, todas las naciones, y después el universo entero, donde la iglesia es la llamada, la convocada a llevar y a continuar la historia de salvación hoy hasta que Jesucristo vuelva. Así que es importante, el protagonista en la historia de la salvación es el pueblo de Dios ayer, hoy y siempre. Vamos entonces a comenzar con una primera imagen de Dios, la imagen de Dios creador, un Dios que crea. Recuerden también que no podemos entender a Dios Padre si no entendemos bien a Dios Hijo, porque Cristo es la revelación plena del Padre. Y no podemos entender al Padre ni al Hijo si no es motivado, animado por el Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero a mí lo que me toca es aclarar un poquito a Dios como Padre, que es bueno, que es misericordioso y que está lleno de amor. Ahora, en la obra de la creación, ¿cuál es la primera obra de amor que Dios realiza en favor de la humanidad? O sea, obra de amor. Entonces ahí descubrimos quién es Dios. Dios es amor. Dios es un Padre de amor. Por lo tanto, si es un Padre de amor, nosotros debemos entregarnos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos a su proyecto. Hay que saber entonces que Dios tiene un proyecto de salvación, que es el proyecto del reino, que quedó aclarado cuando se hizo realidad en la persona de Jesús. Así que esa primera idea es importantísima para nosotros caminar en este mundo de hoy. Un mundo con dificultades, un mundo con problemas, pero un mundo también que aparecen muchas señales de vida, muchas señales de amor, muchas señales de entrega. O sea que no podemos solamente ver la parte negativa de la existencia humana o de la humanidad. Por eso vamos nosotros a leer la palabra de Dios. Siempre vamos a estar guiados por la palabra de Dios. Esta primera lectura del Génesis. El Génesis, en la historia de la salvación, aparecen varios puntos. Ahí comienza a nacer el pueblo de Dios, con un líder, primer líder, que es Abraham. Y entonces, ese pueblo de Dios, para que veamos también las Escrituras, empieza a preguntarse en un momento, ya es pueblo, ya está reunido, ya está celebrando su fiesta. Pero viene Dios y se le va revelando poco a poco. Y ellos hacen esa historia de salvación, cómo Dios lo ha ido salvando. Y el primer gesto de salvación, primer gesto de amor, un Dios amor, es la creación. Todo lo creado. Entonces, Dios crea, es Dios creador, pero ahí mismo manifiesta quién es Dios. Dios es amor. Porque lo hace con cariño, lo hace, diríamos, por beneficiar a otro, no por beneficiarse a sí mismo, porque es amor y se entrega a los demás. Vamos a leer entonces esta primera lectura y le invito a ustedes también, cada uno, a todos los hermanos de la Iglesia Católica, de cualquier grupo, puede leer, porque es el mismo libro para todos.
es la misma palabra, es el mismo Dios creador que todos aceptamos. Qué bonito eso. Es tiempo de unidad, es tiempo de comprensión, es tiempo de articulación, es tiempo de amar, es tiempo de descubrir, por lo tanto, a un Dios creador lleno de amor en esta circunstancia. Pues vamos a leer entonces en parte el libro del Génesis, en su capítulo primero. Le invito a Génesis 1, usted puede leer Génesis 1 y 2, como tenemos ahora mucho tiempo durante la semana, podemos leer. Y comienzo leyendo esta gran obra de amor. Dice el libro del Génesis sobre la creación. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el día primero de la creación. Bien, así vamos a ir viendo esta parte, ¿verdad? Cómo Dios fue creando. Y dice, y vio Dios que era muy bueno o era bueno. Esa es la revelación, ¿verdad? Hacemos un paréntesis diciendo que los que Dios escogió para que escribieran esta revelación se servían de los instrumentos del momento. Como no habían celulares, pues no se servía de celulares. Se servía pues de poesía, se servía de anécdota, se servía de epopeya, de narraciones guerreras, etc. Entonces, ahí tenemos el primer punto. ¿Qué es lo que queremos entonces con este primer punto de esta reflexión? Que nosotros todos, como pueblo de Dios, descubramos a un Dios que actúa por amor y es amor. A un Dios que nos llama a amarlo y nos llama también a manifestar amor a todos, al prójimo, a la creación y a Dios mismo. Esta es la idea primera que queremos meditar. Un Dios Padre creador, un Dios Padre que obra por amor. Por lo tanto, no podemos tener miedo a nadie ni a Dios. No podemos andar asustados porque Dios no es un guerrero que anda con una espada o con una metralleta amenazando, sino que anda sirviéndote y abriéndote camino para tu vida humana y para tu vida divina. Óiganlo bien, abriendo camino para la vida humana, o sea, para que sea persona y para que sea también hijo de Dios y viva como Dios. Pues hacemos una pausa y seguiremos reflexionando sobre este gran tema de que Dios creó toda la cosa por amor y sigue amándonos hoy a todos nosotros. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Bien, vamos a continuar después de esta pausa, que esperamos que también ustedes en la pausa hayan podido leer esta parte del libro del Génesis, la creación. Entonces recordemos, ahorita dijimos, hace un minuto, 2 minutos, que Dios se manifiesta aquí como un Dios amor. Nada de temor, nada de miedo, nada. Todo lo que suceda entonces es obra de Dios. Vamos entonces a tener otra lectura, pero antes presentamos el punto que sigue, que es que Dios
crea todas las cosas, pero también una obra grande que Dios realiza es la creación del ser humano. Y vio Dios, entonces hemos dicho que todo, lo repetimos sin leerlo para no cansarle en la lectura, y Dios hizo muchos árboles y vio Dios que eran buenos. Dios también creó muchos reptiles, incluyendo la culebra, la cacata y todo eso, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Y Dios hizo el cielo y la tierra, y vio Dios que era bueno. Hizo dos grandes astros, ¿verdad? Uno para la noche y otro para el día, y vio Dios que era bueno, y todo siempre era bueno. Esa era la reflexión que el pueblo estaba, que Dios le había revelado, que Dios no es el autor de la maldad, que Dios no es autor del crimen, porque cuando ellos estaban meditando esto y Dios se le estaba revelando, habían crímenes, había robo, había asalto, había enfermedades. Entonces, pues Dios empieza a revelar, pero ¿por qué tanto robo? En aquel momento que estaban escribiendo este libro, que yo le estaba revelando. Si tú dices que todo es bueno, ¿por qué robo? ¿Por qué crimen? ¿Por qué todo eso? Entonces, ahí viene y Dios crea entonces al hombre, al ser humano. Dice, leemos un poquito esto, en Génesis 1:26 solamente, el pedacito es. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los animales domésticos y todos los reptiles. O sea, ahí viene ya, en ese Génesis 1:26, Dios crea al hombre y la mujer para que entonces convivan, para convivir amorosamente con todo lo creado, con todos los animales. Entonces, ahí recogemos la frase de San Francisco, la hermana tierra, la hermana naturaleza, el hermano río, como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y también querida Amazona o Amazonía, como dicen los italianos. Pero ahí está la creación del hombre. ¿Qué queremos entonces destacar aquí? Que Dios crea al hombre y dice, y vio Dios que era bueno también, todo era bueno, todo era santo. Entonces, como todo era santo, todo era bueno, también el hombre fue creado santo y bueno. Viene de Dios y de Dios no puede salir nada malo, nada corrupto, porque también el pueblo que estaba meditando este pueblo de Israel decía, pero si somos buenos, si Dios creó todas esas cosas tan buenas, nos ha revelado que Él hizo al ser humano bueno, ¿por qué entonces hay tanta maldad? ¿Por qué hay gente que se muere de hambre en aquella situación? Porque hay gente que pasa necesidad, porque hay gente enferma. Esa era como la pregunta del filósofo de aquellos tiempos, que la vimos con más claridad en los libros sapienciales, que ahí es que hablan más del ser humano. Pero esa era la pregunta, que ¿por qué todo esto? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué estamos dispersos si fue una sola humanidad? Ahí yo creo que es importante esto. Voy a meditar más que Dios crea. Recuerden que estamos saliendo de la idea de un Dios que es amor y nos da toda la cosa por amor. Por lo tanto, nos invita a convivir amorosamente con todo. Ahora, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene un problema, y es que, o tiene una responsabilidad, tiene un trabajo que es convivir con toda la creación, amar a toda la creación. Y nos preguntamos nosotros también hoy, leyendo nosotros y preocupados como el autor del libro del Génesis, ¿por qué el ser humano destruye el medio ambiente si Dios le dijo, mira, convive con él, aliméntate tú y tu descendencia? Recuerden, esa es la palabra. Ahora la Constitución Dominicana y otras constituciones usan que la creación nos la arregló Dios para nosotros y la futura generación. ¿Cuál es el lenguaje que usa, el lenguaje bíblico, especialmente en el Génesis, cuando convoca, hace alianza con Noé, con Abraham, con Isaac y con todo?
dice, yo seré padre de ustedes y de toda su descendencia. O sea, que morirá una parte del pueblo, pero otro pueblo seguirá la misma alianza y la misma tradición. Moisés no vio la tierra prometida, o Moisés no llegó a la tierra de liberación que manaba leche y miel, porque no era Moisés, era un pueblo, era un conjunto de pueblos con el cual Dios hizo alianza. No es un Dios tuyo, no es mío, es un Dios Padre nuestro que estás en el cielo, decimos nosotros. Por lo tanto, Él es un Padre de todo. Pero ahora tenemos que cuestionar nosotros hoy, ¿ve?, cómo cuidamos la naturaleza. En este tiempo de crisis, ¿vamos a abusar de la creación cuando Dios dijo que esa creación es para ustedes y la próxima generación, y la otra descendencia? ¿Qué está pasando por nuestra mente? ¿Estamos invocando a un Dios amor? ¿A un Dios que está ahí? ¿O usted cree que Dios se mudó de esta tierra? No, nos sigue llamando a la convivencia, a la fraternidad con la creación. Eso es tuyo, pero tú vas a vivir. Recuerda que es la actitud principal que debe tener, es la misma que yo he tenido con ustedes, dice Dios, diríamos nosotros en lenguaje, una actitud de amor. Por amor la creación, por amor crearse al hombre, por amor. No es la canción de dominicana, sino pero que esa es la razón. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es bueno entonces ver la diferencia entre una cosa que vio Dios que era buena, la luna, las estrellas, los ríos, que funcionan, que no van a ser más que luna siempre. O como yo digo a la gente, usted ve que las aves, desde que la crearon, están haciendo el mismo nido. La tórtola, desde que Dios se la creó, está haciendo el mismo nido. La paloma. El carpintero sigue perforando huecos. Y las aves rapaces siguen robando los huecos para hacer su nido, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Para que veamos ahorita un problema, el problema de la humanidad. Es que el hombre no es una computadora. La computadora es un celular es que yo le doy a la A y la computadora marca la A, porque me obedece a mí. Es una máquina que tiene que obedecer. Si yo doy a la A, la computadora, el celular, y no me sale la A, la computadora está dañada, o vino una persona y dañó la computadora, como hacen en las elecciones que la dañan, para que en lugar que salga el 2, salga 1000. Eso sí, pero es una máquina que funciona de acuerdo a lo que tú guardes en ella. Sin embargo, el ser humano no es así. El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, con libertad, con voluntad, con razón, con capacidad para pensar, con capacidad para amar. Entonces ahí está la diferencia con las cosas, que son buenas y debemos cuidarlas porque son hermanas nuestras, porque la mata es hija de Dios, la mata de mango es hija de Dios, la culebra es hija de Dios, el alacrán es hijo de Dios, la vaca es hija de Dios, pero también yo soy hijo de Dios, por tanto, somos hermanos. Entonces, ¿cómo vivir esa hermandad? Era lo que se preguntaba el pueblo. ¿Por qué no podemos vivir la hermandad en estas circunstancias? Si Dios dijo que todo era bueno, que todo era bueno, los árboles buenos y yo bueno. Sin embargo, ¿quién ha puesto esta discordia? ¿Quién ha puesto esta división? ¿Quién ha separado a los pueblos? ¿Por qué? Y lo vamos a ver más luego en el libro de Génesis. ¿Por qué hay un pueblo que pasa hambre? Y tenemos que mudarnos a Egipto a buscar comida, porque aquí 2 o 3 han acaparado la comida y no tenemos, y nos vamos a morir de hambre porque vino una sequía, dice la palabra de Dios. Entonces, creo que lo importante es, Dios crea al hombre para que se cuide él y cuide la naturaleza. Para ellos y la próxima generación, el lenguaje de la Constitución Dominicana y el lenguaje de Laudato Si, o de mi querida Amazonía o Amazona del Papa Francisco. Cuidar es amar, cuidar es proteger, cuidar es convivir, cuidar es fraternidad, cuidar es integración, cuidar es solidaridad. Entonces esa es la vida que debemos llevar nosotros con la creación. Ya entonces tenemos ese punto. Pero vamos a pasar en el libro de Génesis también la historia de la salvación. Además de haber toda esa cosa buena, entró la maldad.
¿Y qué propone Dios Padre? Si es Padre bueno, va a proponer salidas buenas. Si entró la maldad, ¿cómo Dios entonces va a intervenir para seguir amándonos, siendo nosotros malos, según reflexionaba el pueblo de Dios? Vamos entonces a hacer otra paradita para que usted pueda seguir leyendo la Biblia. Le invito a que lea ahora, ¿verdad? Génesis 1:26, la creación de los proverbios, siempre como Dios se está portando en esa historia de salvación. Un Dios de amor, un Dios protector, un Dios defensor de la vida, un Dios que da la vida, crea la vida y protege la vida. Hacemos una pausa y volveremos entonces con esta hermosa lectura del libro de Génesis para alegrarnos la vida y darnos fuerza para mantener la esperanza de que Dios nos sigue amando. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos a seguir nosotros con estas reflexiones. Ustedes ven que no es una charla, sino que usted puede, y lo que deseamos es que usted comprenda y entienda, que usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Así rezamos el credo, Creo en Dios Padre. Ahora, que del dicho al hecho a veces hay mucho trecho. Creer es actuar de acuerdo a lo que yo creo. Creer no es una afirmación teórica, no es una afirmación mental, ni que la llevo en el corazón, como aquel presidente decía eso, sino que es una afirmación verdadera. Cuando digo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso fue lo que leímos en el Génesis. Ya en los otros hermanos, en la próxima semana, van a hablar de la segunda parte del credo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, el enviado del Padre. Vamos entonces ahora, ya entramos, ¿verdad?, en una problemática donde el pueblo de Dios, reflexionando y Dios hablándole, recuerden que la revelación es histórica, la revelación es continua, la revelación no se para. Ahora, muchas veces nosotros no percibimos, o sea, no vemos, no captamos o no entendemos lo revelado, que es otra cosa. Aunque Cristo reveló todo, pero nosotros no hemos podido percibir todo lo que Cristo reveló. Y la iglesia es la encargada de, diríamos, de comunicar, como cuando ya se aprobaron los libros canónicos, o sea, estos libros que están en la Biblia, aprobó los que llamamos, lo que cabían en la medida, en el canon, que la iglesia, por invitación de Dios, había también creado una medida. Gracias a Dios. Bien, entonces la historia de la salvación, decíamos, una historia así continua. El primer hecho de la historia de la salvación es la revelación de Dios como creador. O sea, el primer libro que se escribe no es la Biblia se escribió fue los otros días. Esta Biblia escrita, porque ya era una comunicación oral, no escrita. Porque el hombre no sabía escribir, recuerden. No sabía escribir. Aprendió después, o se inventó eso para comunicarse, y apenas sabía hablar. Entonces, todo eso es aprendizaje, todo eso es cultural. Bien, entonces ya descubrió, Dios le reveló al ser humano, al pueblo de Dios, que la creación es una obra de amor. Por lo tanto, creemos en Dios Padre, creador, pero un Padre lleno de amor. Ahora, si usted tiene una experiencia negativa con su papá, entonces usted va a tener dificultad de descubrir a un Dios que es amor, a un Dios que es protector, a un Dios fiel. Con tantas infidelidades hoy, y usted va a tener dificultad en creer en un Dios Padre, papá Dios que es fiel,
Papá Dios que es bueno, Papá Dios que alimenta a todos, Papá Dios que no gasta su energía en cosas malas, que no gasta sino que la gasta en cosas buenas como el ser humano y las cosas, va a tener dificultad. Por lo menos yo no tengo esa dificultad con mi papá murió, ¿verdad? Hace unos años, pero no era el mejor, pero siempre era un papá que preocupado por la familia. Entonces yo no tengo problema en descubrir a Dios, a papá Dios preocupado por la familia humana, preocupado por la creación. No tendré problemas con eso. Ni ver a papá y a mamá, ¿verdad? Como creado. Mamá cumple en la próxima semana 104 años y todavía sonríe. Entonces eso es lo que nos dio sonrisa, ¿verdad? En una cama hace muchos años, pero ahí ella se ríe de la vida y se ríe de la muerte acostada en una cama. Que va a estar escuchando porque ella escucha bien todavía y no se puede murmurar delante de ella porque ella escucha bien, aunque no ve bien, pero escucha bien. Así es que hay problemas para entender con la cultura machista dominicana o latinoamericana o el machismo judío, dificultad de entender a un Dios Padre fiel, bueno, que siempre anda buscando alianza, óigalo bien, alianza, pacto, buscando la ayuda, buscando la manera, esa manera la llamamos alianza. Quiero hacer un pacto contigo. Tú eres un tigre malo, pero yo quiero hacer un pacto con ese tigre malo, que eres tú. Y ese pacto te va a dar vida, te va a dar nueva vida. Esa era la alianza que vamos a ver más luego. Pero ahora vamos a ver entonces el punto. Pero el pueblo de Dios se preguntaba, ¿y por qué tanta maldad? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué hay desgracia? ¿Por qué hay injusticia? Entonces Dios tiene que contestarle y revelarle Dios que es bueno y que eso, y como que si tú hiciste toda la cosa buena, hay tantas cosas. Dice, no hay cosa mala. Las cosas siguen siendo buenas todas, la creación entera. Entonces, ¿quién la dañó? Ahí tenemos dificultad. Vamos a quedar, ¿verdad?, con que el hombre, dijimos ahorita, no es una computadora, no es un celular, no es una máquina programada, no es un robot, ¿verdad? Entonces, si no es nada de eso, por lo tanto es un ser humano libre, con capacidad para pensar todo lo que quiera, óiganlo bien, capacidad para pensar todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera. Así fue que lo reveló Dios. Entonces vamos a leer en el libro del Génesis también cómo el pecado entonces rompe la unidad creada por Dios. Entró el desorden, dice San Pablo, entró a desobediencia, o sea que había un plan. Dios tenía un plan de convivencia, un plan de amor, un plan de fraternidad. Sin embargo, el ser humano, el hombre y la mujer, lo dañaron. A eso que llamamos nosotros el pecado original. Decíamos también que el hombre, el pueblo de Dios, se servía de los instrumentos presentes en aquella época, de los mitos, de todo. Entonces entra el pecado. Entonces, por eso, para el hombre, el ser humano, puede comunicar que el pecado, que no fue Dios, no, que el ser humano aceptó una propuesta que no era la divina. Entonces agarran un pobre animalito, pero eso es solamente una manera de comunicar un pensamiento, hermano. Porque y vio Dios que los reptiles eran buenos, incluyendo la serpiente, y vio Dios que era bueno y la bendijo. Por lo tanto, hay gente todavía que está en la caverna pensando que la serpiente es el culpable y que es un animal malo. Ahora estamos entonces nosotros discutiendo como ¿de dónde vino esta enfermedad? Dicen, bueno, el SIDA fue un mono. El dengue es un mosquito. La malaria otro. Topirosis es un ratón. Y
y el coronavirus es un murciélago y todo lo primo de él. Ahora aquí entonces, para que ustedes vean que no es raro esto, tomaron la serpiente y dice, entonces viene, entra el pecado. Leemos entonces el capítulo 3 del libro de Génesis, leas entonces, entró el pecado, pero sáqueme los animales de ahí. Eso es un cuentecito, ¿verdad? Para el ser humano poder explicar cómo entró el pecado en el mundo. La verdad teológica es que entró el pecado. ¿Y cómo se daba cuenta el pueblo de Dios que entró el pecado? Ojo por lo que veía, hambruna, injusticia, enfermedad, destrucción, asesinato, crimen, violencia, doblegación, esclavitud. Entonces se dio cuenta que algo entró entonces el pecado. Entonces se sirven de este animalito para contarle a la gente, para que la gente entendiera, como yo ahorita utilicé la computadora y el celular para comunicar una verdad, y el robot y el dron, ¿verdad?, que son instrumentos de hoy, pero no iban a coger a explicarlo con un dron a aquella gente, sino lo van a explicar con lo que tenían hasta su alcance. Su inteligencia llegaba hasta ahí, y Dios no va a pasar la inteligencia. Así que dice la Escritura, la serpiente era el animal más astuto de cuanto el Señor había creado. Entonces ahí le hace la propuesta. En el capítulo 3 está la narración. Como vamos a seguir entrando sobre ese pecado, entonces entró el pecado. Que yo quiero que usted apruebe esto. Que Dios le revela, Dios amor, el mismo Dios amor, el mismo Dios creador, el mismo Dios que nos da toda esta cosa bonita y hermosa, que nos da la alegría, que nos da la inteligencia, nos da la voluntad, nos da el pensamiento, nos da la razón. Ese mismo es el Dios nuestro que nos dice, que nos revela esto. Ese desorden que haya fruto del pecado. ¿Cómo apareció el pecado? Dice, bueno, cuéntaselo así. Y el hombre inventó ese cuentecito de la culebra, ¿verdad? Es un cuentecito, pero hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el ser humano inventó otro plan que no era el plan de Dios, un plan lleno de amor y de convivencia y de fraternidad, y viene un plan del desorden, un plan del pecado. Y un plan también que divide la familia, se divide la familia. Caín, después vamos a ver, mata a su hermano Abel, primer pecado, un crimen. El ser humano quiere destruir la naturaleza y destruye la convivencia familiar. Así que vamos nosotros en este tiempo así, nosotros que vemos también muchos pecados en la sociedad, debemos nosotros buscar cuál es el camino propuesto para vencer este pecado que está narrado en la Biblia, y está escrito en tu vida, porque en tu vida también está el pecado. En la vida familiar, la vida social, la vida económica, la vida política, está el pecado. Entonces, ¿quién nos va a liberar? ¿Qué propone Dios para liberarnos de este pecado? ¿Cuándo comienza esa propuesta de Dios? Comienza con una palabra muy importante, se llama alianza. Hace una alianza para salvarnos, una alianza para purificarnos, una alianza para orientarnos, una alianza para que nosotros aprendamos a vivir en convivencia con todos los seres humanos, con toda la creación y con Dios mismo. Pues hagamos una pausa para que no le canse. Yo quiero que usted lea ahora sí a Génesis 3 como tarea y medite la presencia de pecado en la Biblia, en el mundo, en tu vida, en tu familia y en la sociedad dominicana y en toda parte del mundo. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos a seguir entonces con nuestras reflexiones. Quisiera que fuera un diálogo con ustedes, que ustedes sigan, los que están en su casa, como tienen mucho tiempo, pueden abrir la Biblia, ¿verdad? En el libro del Génesis que estamos ahora. Y hemos tocado, ya esta es la última parte de este programa, la última reflexión, para que usted siga reflexionando, investigando, ¿verdad? Cuestionando qué piensa usted de todo esto,
¿Qué piensa usted del pecado en el mundo? ¿Qué piensa usted de las enfermedades? ¿Qué piensa usted de la ruptura familiar? ¿Qué piensa usted de las infidelidades cuando creemos la imagen de un Dios lleno de amor y perfectamente fiel? Entonces aspiramos a ser fieles nosotros y aspiramos a eso. Terminamos ahorita un momento con el pecado, ¿verdad? Y vimos que tomaron un ejemplo que fue una serpiente para narrar cómo entró el pecado. No tienen muchas explicaciones. Lo que sí sabemos y sabían ellos en la historia de la salvación es que el pecado estaba ahí y está hoy. Aunque Cristo nos liberó del pecado, pero el pecado sigue ahí hasta que vuelva cuando venga a liberarnos totalmente. Una liberación, como decimos, ya, pero todavía no, ¿verdad? Completamente. Falta ese poquito de purificación, porque la maldad sigue estando en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ver la maldad? Como una que podemos vencerla si hacemos alianza con Dios. ¿Cómo vamos a ver la enfermedad? La muerte, la destrucción. Que la podemos vencer si nosotros hacemos alianza sincera, creyente con Dios. Esa es la parte, eso lo puede usted ver con más claridad en el catecismo de la Iglesia Católica. Y de que el pecado siga actuando, de que aunque usted se bautice, el bautizo no es una vacuna contra el polio, o ahora andamos buscando una vacuna contra, vamos a decir, con todos los coronavirus, porque son varios coronavirus. Ahora el COVID-19, vendrá el 21, el 22 y el 23 parece, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces enfrentarlo? Con una vacuna, con el bautizo no hay vacuna. Entonces para el pecado no hay vacuna. Cristo nos ha liberado, y cuando dice nos ha liberado, nos ha dado la fuerza, la energía, el Espíritu Santo para combatir. El combate, por tanto, es una guerra, es una lucha permanente, batallas permanentes para nosotros al final ganar la guerra contra la maldad. Eso ha sido mi experiencia como cristiano, desde que salí del vientre de mi madre hace más de 60 años, ¿verdad? Entonces, entró el pecado, lo vimos manifestado, un pecado así que narra la Biblia, el pecado, la división familiar, divisiones que era económica también. Dice que uno era cultivador de la tierra y el otro era, criaba animales. Había una lucha, como si fuera la historia dominicana, que había en la parte norte, era pues el tabaco, y la parte sur la madera, y había una lucha económica y política y social también. Gracias a Dios que no llegó la religiosa ahí, porque lo económico siempre seduce a los religiosos a pelear. Entonces el pecado, se vio la familia, Caín mata a su hermano Abel. Después entonces nos dice en el capítulo 6 del libro del Génesis, también le invito a orar, a leer y a orar este texto. Dice, al ver al Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, era una actitud perversa, mala, perversa, aumentó la maldad, aumentó la maldad, creció en la humanidad, lo llamamos el pecado original. Entonces el pecado se convirtió, el lenguaje de hoy, ¿verdad?, en una pandemia, El pecado cundió la humanidad. No sabemos cómo fue, pero fue viral. El pecado entró en la humanidad, entró destruyendo. El que crea que Cristo le perdona y le libera se salvará. Que no es vacuna, porque seguimos la lucha. Entonces, el pecado fue como una pandemia. Decimos, la ONU reconoce hoy 194 países reconocidos. Hay nombres que ni yo me sé. La mayoría me sé los nombres, pero estaba repasándolo ayer y digo, ¿y este país dónde que está? Tuve que ir al mapa, a la internet a buscar esos países pequeñitos. 194 países afectados por la pandemia. 194 países golpeados por el pecado, por la maldad, por la enfermedad. Entonces la maldad está en el mundo. El pecado del hombre. Entonces hay capítulo 6 ahí. Ahora, ¿cuál es la propuesta que Dios hace? Ya sabemos, no vamos a entrar en el tema del diluvio,
porque es un tema que se estudia mucho en la historia de la salvación, sino en que Dios vio entonces que la tierra estaba cundida de maldad. Y el mismo hombre estaba destruyéndose mutuamente y destruyendo la naturaleza. Entonces, dice la Escritura que Dios le propuso entonces un camino de salvación. Le propuso una alianza para que, y esa alianza la hizo primero con Noé, ¿verdad? Y Noé entonces hizo alianza, hizo un pacto. Diríamos, esa es la salida. Después vamos a ver que hasta en la misa leemos, ¿verdad? Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza. La nueva, así que han habido otras alianzas. Ya en un próximo programa vamos a ver la alianza con Abraham y la alianza que los profetas predicaban y la alianza con Moisés en el monte Sinaí. Entonces Yahvé hizo una alianza. Veamos este pedacito ahí para que entendamos esto. En Génesis 9, 12 dice, esa es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes para todas las edades. Me gusta esa frase ahí de la alianza, porque es la frase que usamos nosotros los ecologistas en la defensa del medio ambiente. Y ahora, como viene una temporada de hambruna, van a querer perforar y destruir la cordillera central. Creo que entonces van a querer destruirla, por lo tanto hay que tener los ojos abiertos ante los destructores de la creación, que la ambición de tener y la ambición de manejar mucho dinero van a querer destruir la cordillera central. Háganlo bien. Hemos visto en los titulares hoy que el oro será, como diríamos, la salida económica. Hermano, no se deje engañar de lo ambicioso, no se lleve de lo corrupto, no se lleve del egoísmo. El egoísmo llega a destruir y a dañar y a destruir. Entonces Dios hizo alianza, una señal. A través, le dijo entonces a Noé, vamos a hacer un pacto. Han pecado, han destruido, la maldad se llenó, el mundo se llenó. Hago una alianza con ustedes y con su descendiente, atención, con ellos, o sea, con el pueblo, con el pueblo. Una alianza con el pueblo. Porque Noé morirá, pero el pueblo seguirá. Noé morirá, Moisés morirá, pero la alianza seguirá. Moisés morirá, pero seguirá. Abraham morirá, pero la alianza, porque con ellos, con el pueblo, con él y su descendiente, o sea, la futura generación. Por lo tanto, Dios está haciendo alianza con nosotros hoy para purificarnos, para amarnos, para orientarnos. Entonces, si creemos en un Dios que sigue haciendo alianza hoy, Dios sigue hablando hoy, lo que muchas veces no lo percibimos y le dejamos así. ¿Cómo tú percibes a Dios hoy? ¿Tú crees que Él sigue amando a este pueblo, a esos 194 países en los 5 continentes que están padeciendo esto? ¿O nos están entrando más muerte? A veces yo creo que nos están poniendo más tragedias que otra cosa, porque en el año 2018, 2017 se murieron más de 30 millones de gente de hambre. Óigalo, 30 millones. Y aquí lo que se mueren son 260, 70 personas, 80. Vamos a poner que se van a morir 1000. Pero de romo se mueren más. De drogas se mueren más. Entonces yo creo que nos lo están poniendo, nos están haciendo un bulto muy grande. Es verdad la enfermedad. Es verdad, pero no creemos que Dios sigue interviniendo. Sí, pero no nos ponga tan grande, hermano, no exagere. Es verdad la enfermedad. Es verdad que es contagiosa. Y siempre en la Biblia encontramos enfermedades contagiosas. Siempre. ¿Por qué? Porque entró el pecado y entró la enfermedad. Entró el desorden. El pecado y la enfermedad van juntos, porque la enfermedad no es señal de amor. Así que vamos a terminar esta reflexión dejándole a usted en manos de Dios Padre. ¿De cuál Padre? De un Padre fiel, un Padre lleno de amor, un Padre que te ve caído, sea en el hambre o en la enfermedad o en la desgracia o en el pecado, y va y se acerca a ti y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo acompañarte? No puedo quitarte ya
el pecado que cometiste. Puedo perdonarte, pero ya tú cometiste el pecado. Así es que en estas reflexiones esperamos que le ayuden, no es que le agraden, sino que le orienten por el camino. ¿Cuál es el mejor camino? Que Dios creó todas las cosas con amor, que Dios creó al ser humano por amor. Sin embargo, vino una pandemia llamada pecado que entró en la humanidad. Y Dios Padre entonces comenzó a hacer pacto y alianza para salvarnos, para purificarnos. Dios Padre amoroso sigue hablando hoy. Dios Padre amoroso hoy nos sigue cuidando hoy, nos sigue orientando. Oigamos su palabra, oigamos su mensaje. Leamos la palabra de Dios e iluminemos la realidad con esa palabra. Y la palabra clave es: Dios te ama, Dios te acompaña, Dios te perdona, Dios te protege. Así que el Señor le ayude, le proteja. Pues como estamos con el tema del Padre, vamos a darle la bendición también a sí mismo, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Agradecemos al Padre Ramón Abreu sus enseñanzas, agradecemos a ustedes que han estado con nosotros a través de la radio y la televisión, llevando, adquiriendo estos conocimientos para que ustedes lo discutan ahora en familia y lo reflexionen. Así que la misión, la tarea para mañana es que cada quien busque su Biblia, medite con los demás, comparta ideas, entonces la confrontemos, la dialoguemos, la consensuemos, porque este no es un momento para discusión, este es un momento para ver cómo podemos crecer como familia en los fundamentos de la fe cristiana. Así que nos veremos mañana. No olvide lo que le expuso el Padre Ramoncito. ¿Qué imagen de Dios usted tiene? ¿Cómo puede confrontar estas ideas con las suyas? ¿Cómo puede seguir creciendo en ese conocimiento del Dios de la Biblia? Hasta mañana, si Dios quiere. Tu luz y tu verdad